Mi esposa dijo, necesito tiempo para pensar si vale la pena conservarte. Yo le dije, tómate tiempo ilimitado, pero en otro lado. Mi esposa me dijo que yo era la razón de su ansiedad, según su terapeuta. Historia luego, ella soltó la verdadera bomba. Necesitaba tiempo, para pensar si valía la pena mantenerme en su vida. Y, por cierto, yo también debería cambiar, probablemente. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no tenía nada que ver con la terapia. Esto se trataba de control. Todo comenzó un miércoles por la tarde, cuando ella cruzó la puerta, con esa expresión particular que yo había aprendido a reconocer durante nuestros 3 años de matrimonio. No estaba enojada, ni triste, sino algo peor. Era una satisfacción engreída, mezclada con un victimismo prefabricado. Ella había estado yendo a terapia durante unos 4 meses, afirmando que necesitaba ayuda, por el estrés laboral y la ansiedad general. Yo la había apoyado, e incluso la había animado. Diablos, pensaba que era genial, que ella estuviera cuidando de su salud mental. Tenemos que hablar, anunció ella, dejando su bolso sobre la mesa, con el tipo de precisión deliberada que gritaba, he estado ensayando esta conversación. Levanté la vista de mi computadora portátil, donde había estado revisando unos documentos. Claro, ¿qué tienes en mente? Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, como si estuviera a punto de dar un diagnóstico médico. Mi terapeuta y yo hemos estado haciendo un trabajo profundo últimamente, y hemos identificado la causa principal de mi ansiedad. La forma en que dijo, me molestó de inmediato, como si su terapeuta fuera su nueva mejor amiga, y yo fuera un espécimen que ambas habían estado analizando juntas. Está bien, dije, cerrando la computadora para darle toda mi atención. ¿Qué fue lo que descubrieron? ¿Eres tú? Lo dijo con tanta naturalidad, como si me estuviera dando el pronóstico del clima. Eres la fuente principal de mi estrés y mi ansiedad. La forma en que te comunicas, tus expectativas, tu presencia en mi vida. Todo eso está contribuyendo a mis problemas de salud mental. Me quedé sentado por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. 3 años de matrimonio, y aparentemente, yo era un detonante andante de ansiedad. ¿Puedes ser más específica? ¿Qué es exactamente lo que hago? ¿Qué te causa esto? No se trata necesariamente de lo que haces, continuó ella, apegándose claramente a un guión que ya había preparado. Es quién eres, tu energía, tu forma de abordar las cosas. Mi terapeuta dice que a veces las personas simplemente no son compatibles a un nivel fundamental, y que esa incompatibilidad puede manifestarse como estrés crónico en la pareja más sensible. La pareja más sensible, claro. Entonces, déjame entender esto, le dije, manteniendo un tono de voz neutral. Después de 4 meses de terapia, la conclusión profesional es que, por el simple hecho de existir, soy tóxico para tu salud mental. No seas dramático, me espetó, y su calma ensayada se resquebrajó un poco. No se trata de buscar culpables. Se trata de reconocimiento, y de crecimiento. Crecimiento, repetí. ¿De qué crecimiento estamos hablando aquí? Aquí fue donde ella sacó lo que solo puedo describir, como la jugada maestra de la psicología manipuladora. Se inclinó hacia adelante, y su voz adoptó un tono preocupado, casi amoroso. Necesito tiempo, para pensar si esta relación es sostenible para mi bienestar. Si eres alguien con quien puedo ver un futuro, considerando cómo afectas mi estado mental, hizo una pausa para darle más efecto. Y, honestamente, creo que tú también necesitas hacer una seria reflexión personal. Tal vez, deberías considerar ir a terapia tú mismo, para trabajar en estos patrones. Ahí estaba, el ultimátum, envuelto en lenguaje terapéutico. Ella necesitaba tiempo para decidir si yo valía la pena, y yo necesitaba cambiar fundamentalmente quién era, solo para ser considerado digno de esa decisión. Me recosté en mi silla, estudiando su rostro. Se veía tan complacida consigo misma, tan segura, de que acababa de darme el jaque mate psicológico perfecto. La esposa preocupada, que defiende valientemente su salud mental, mientras que, de forma generosa, le ofrece a su marido la oportunidad de redimirse. ¿Cuánto tiempo necesitas? Pregunté. Pareció sorprenderse por mi respuesta calmada. Probablemente esperaba que empezara a defenderme,
que le explicara por qué yo no era el monstruo que ella había pintado, o que le rogara por otra oportunidad. No estoy segura. Tal vez unas pocas semanas, un mes, el tiempo que me tome ganar claridad, inclinó la cabeza con simpatía, y el tiempo que te tome a ti, mostrar un compromiso real, para cambiar estos comportamientos problemáticos. Asentí lentamente, como si estuviera considerando seriamente su generosa oferta. Entonces, ¿quieres tomarte un tiempo, para evaluar si vale la pena mantenerme en tu vida? Exactamente. Me alegra que lo entiendas. Y durante este periodo de evaluación, se supone que debo transformarme, en cualquier versión de mí que tú y tu terapeuta hayan decidido que podría ser aceptable. No se trata de convertirte en otra persona, dijo ella, retrocediendo un poco. Se trata de convertirte, en la mejor versión de ti mismo. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, mirando hacia nuestra tranquila calle suburbana. Detrás de mí, podía escuchar cómo se movía en su asiento, probablemente preguntándose por qué yo no estaba reaccionando de la forma que ella esperaba. ¿Sabes qué es lo interesante de toda esta situación? Dije, sin darme la vuelta. ¿Qué? Has pasado 4 meses en terapia, pagándole a alguien para que te ayude a resolver tus problemas, y el gran descubrimiento, es que todo es culpa mía. Me volví para mirarla. Eso debe haber sido un gran alivio. Su confianza flaqueó por un solo segundo. Eso no es. Es más complejo que eso. ¿Lo es? Porque desde donde estoy sentado, suena a que te encontraste a una profesional, que valida cualquier historia que quieras contar sobre nuestro matrimonio. Y ahora, estás usando esa validación para ponerme a prueba. Estás tergiversando esto, dijo ella, elevando un poco la voz. Este es exactamente el tipo de comportamiento defensivo, sobre el que me advirtió mi terapeuta. Ni siquiera puedes escuchar una crítica, sin convertirme a mí en la villana. Casi me río de eso. Casi. En lugar de eso, simplemente sonreí, lo cual pareció inquietarla mucho más, de lo que lo habría hecho cualquier argumento. Tienes toda la razón, le dije. Creo que definitivamente, deberías tomarte todo el tiempo que necesites, para averiguar si vale la pena tenerme cerca. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, pareció dudar. ¿Tú estás de acuerdo? Completamente. De hecho, creo que deberías tomarte un tiempo ilimitado. Profundiza de verdad, explora todas tus opciones, ve qué más hay allá afuera. Me volví a sentar, ahora completamente relajado. Tómate todo el tiempo que necesites, para decidir si valgo tu preciosa salud mental. Me miró fijamente. Claramente, esto no iba de acuerdo a su plan. Quiero que trabajemos en esto juntos, pero necesito espacio para pensar con claridad. Absolutamente. Deberías tener todo el espacio que necesites. Recogí mi computadora portátil y la volví a abrir. Solo asegúrate de tomar ese espacio en otro lado. A la mañana siguiente, ella ya no estaba. Empacó una maleta, y se fue a quedar con su hermana, dejando atrás una nota sobre su necesidad de claridad, y esperando que yo usara este tiempo de forma productiva. Lo que ella no sabía, era que yo estaba a punto de usar este tiempo de forma muy productiva, en efecto, solo que no de la manera que ella había imaginado. Verás, esta es la cuestión de vivir con alguien durante 3 años, aprendes sus patrones, sus hábitos, sus señales. Y durante los últimos 4 meses, desde que ella había empezado la terapia, yo había notado algunos cambios interesantes. No solo en cómo me hablaba, sino en cómo hablaba de todo. Sus historias se habían vuelto más dramáticas, sus quejas más elaboradas, y su versión de los hechos, cada vez más creativa. Comenzó con cosas pequeñas. Le contaba a sus amigas sobre discusiones que habíamos tenido, pero su versión era tremendamente diferente de lo que realmente había sucedido. Yo escuchaba conversaciones telefónicas, donde aparentemente yo era un controlador, porque le había pedido que me avisara si llegaría tarde a cenar, o que estaba emocionalmente indisponible, porque no quería diseccionar cada pequeño desacuerdo durante horas. Pero yo lo atribuía a la necesidad normal de desahogarse. Todo el mundo exagera un poco, cuando está frustrado. Ahora mismo, sentado en el silencio de mi casa, me di cuenta de que podría ser algo más que eso. Decidí investigar un poco. Su computadora portátil personal seguía aquí.
Solo se había llevado la computadora del trabajo. Yo conocía sus contraseñas, porque siempre habíamos sido abiertos con esas cosas, en la época en la que aún confiábamos el uno en el otro. Lo que encontré en su historial de búsqueda fue revelador, por decirlo menos. Decenas de artículos sobre abuso emocional, luz de gas, gaslighting, parejas narcisistas, foros sobre cómo sobrevivir a relaciones tóxicas, y publicaciones de blogs con títulos como «Cómo reconocer cuando tu pareja está destruyendo tu salud mental», y «Por qué dejar a un esposo manipulador es autocuidado». Pero la verdadera mina de oro fue su carpeta de borradores de correo electrónico. Había estado escribiendo resúmenes detallados de nuestras interacciones, aparentemente, para revisarlos antes de sus sesiones de terapia. Excepto que, estos resúmenes, se leían como si fueran pura ficción. Según sus notas, yo era un maestro manipulador, que usaba tácticas sutiles de intimidación y guerra emocional, para controlarla. Aquella vez que le sugerí que creáramos un presupuesto familiar, yo estaba siendo financieramente controlador, e intentando restringir su independencia. Cuando le pedí que recogiera su ropa del piso del dormitorio, críticas constantes y minuciosas, diseñadas para erosionar mi autoestima. La noche en que me quedé callado, porque estaba estresado por una fecha límite en el trabajo. La ley del hielo, como castigo por no satisfacer sus necesidades emocionales. Cada interacción normal, cada desacuerdo menor, cada momento humano, había sido tergiversado hasta convertirlo en evidencia de mi supuesta toxicidad. Ella había estado construyendo un caso en mi contra durante meses, recolectando pruebas, para llevárselas a su terapeuta. Pero el descubrimiento más interesante fue una serie de borradores de correo electrónico para su hermana, nunca enviados, donde ella practicaba diferentes versiones de nuestros conflictos. Vi cómo su historia evolucionaba a través de múltiples borradores, volviéndose más dramática cada vez, hasta que la versión final no tenía casi ningún parecido con lo que realmente había sucedido. Mi favorita personal fue su relato de la vez que ella olvidó pagar la factura de la luz, y nos cortaron el servicio. En la realidad, yo solo suspiré, llamé a la compañía eléctrica, y lo solucioné, mientras ella se disculpaba profusamente. En su narrativa terapéutica, yo había explotado de rabia, la había reprendido por ser irresponsable, y la había hecho sentir inútil e incompetente. Me recosté en mi silla, mientras las piezas encajaban en su lugar. Esto no era terapia. Esto era arte escénico, conmigo como el villano involuntario, en su espectáculo unipersonal sobre cómo sobrevivir a un matrimonio abusivo. La parte brillante era como ella misma se había posicionado. Ella no me estaba dejando. O no, eso la haría quedar mal. Ella estaba trabajando en la relación, yendo a terapia. Ella no estaba haciendo exigencias. Solo estaba defendiendo su salud mental. Ella no me estaba manipulando. Me estaba ofreciendo la oportunidad de crecer. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. ¿Cómo estás procesando todo? Espero que te estés tomando esto en serio, y considerando ir a terapia tú mismo. Miré el mensaje durante un largo momento, y luego respondí, procesando bastante bien, de hecho. Aprendiendo mucho sobre patrones y comportamientos. Muy revelador. Su respuesta llegó rápidamente. Me alegra que estés abierto a la introspección. Eso me da esperanza. Esperanza. Ella realmente pensaba que yo estaba sentado aquí, agonizando sobre cómo volverme digno de su continua presencia en mi vida. Pasé el resto del día, revisando más de sus migas de pan digitales. Capturas de pantalla de conversaciones de texto con amigas, donde me pintaba como alguien cada vez más problemático. Investigaciones sobre cómo ayudar a una pareja a reconocer sus comportamientos tóxicos. Incluso un tablero de Pinterest titulado Un nuevo comienzo, lleno de fotos de apartamentos tipo estudio, y frases inspiradoras sobre elegirse a uno mismo. La mujer había estado planeando su estrategia de salida durante meses. Pero quería ser la heroína de la historia, la valiente sobreviviente, que intentó todo para salvar su matrimonio, antes de finalmente, y de forma renuente, elegirse a sí misma por encima de un hombre que, simplemente, no podía cambiar. Excepto que, cometió un error de cálculo crucial. Ella asumió que yo interpretaría mi papel asignado, el esposo desesperado rogando por otra oportunidad, demostrando así su narrativa sobre mi necesidad y mi inestabilidad emocional. Ella esperaba que yo la persiguiera,
que le suplicara, que demostrara exactamente el tipo de comportamiento del que le había estado hablando a su terapeuta. En lugar de eso, yo estaba sentado aquí recibiendo una clase magistral de manipulación, viendo cómo su ficción cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. Sonó mi teléfono. Era su hermana. Hola, dijo, con una voz cuidadosa y diplomática. Solo quería ver cómo estabas. Sé que esta situación con mi hermana es complicada. Complicada es solo una forma de decirlo, respondí. Ella realmente está luchando en este momento. La terapia ha sacado a la luz muchas realizaciones difíciles sobre la dinámica de su relación. Casi me río. Incluso su hermana estaba leyendo el mismo guión. Estoy seguro de que sí, le dije. Debe ser muy gratificante que finalmente un profesional te confirme que todos tus problemas provienen de fuentes externas. Hubo una pausa. Eso no es exactamente cómo funciona la terapia. ¿No es así? Porque desde donde estoy sentado, parece que han sido 4 meses, y probablemente unos cuantos miles de dólares, solo para que le digan que ella es perfecta, y que yo soy el problema. Ella no cree que sea perfecta. Está trabajando muy duro, para entenderse a sí misma, y mejorar la relación. Poniéndome en el banquillo de los acusados, y exigiendo que cambie todo sobre mí, mientras ella continúa siendo exactamente igual, interrumpí. Otra pausa, más larga esta vez. Tal vez deberían considerar la terapia de pareja juntos. Tal vez, ella debería considerar encontrar a un terapeuta que la desafíe, en lugar de uno que alimente su complejo de víctima. Pude escuchar cómo su hermana contenía la respiración bruscamente. Eso es muy injusto. Ella está intentando salvar su matrimonio. No, dije con calma. Ella está intentando reescribir la historia, para que, sin importar lo que pase a continuación, ella sea la buena. Pero el problema con reescribir la historia es que solo funciona si todos están de acuerdo en olvidar lo que realmente pasó. Después de colgar, me di cuenta de que algo se había cristalizado en mi mente. Toda esta situación no tenía nada que ver con nuestro matrimonio. Tenía que ver con el control, con la narrativa, y con la necesidad desesperada de nunca equivocarse en nada. Ella quería tiempo ilimitado, para decidir si yo valía la pena. Perfecto. El tiempo funciona en ambas direcciones, y yo estaba empezando a llegar a mis propias conclusiones, que eran muy interesantes. Regresó el sábado por la mañana, luciendo renovada y confiada, probablemente esperando encontrarme destrozado, listo para negociar los términos de mi rehabilitación. En lugar de eso, me encontró en la cocina preparando el desayuno, en completa paz con el mundo. «Te ves bien», dijo ella, claramente descolocada por mi actitud relajada. «Me siento bien», respondí, sin apartar la vista de los huevos que estaba revolviendo. Este tiempo separados ha sido increíblemente revelador. Dejó su bolso con cuidado, estudiando mi rostro, en busca de las señales de devastación emocional que había anticipado. Me alegra que estés usando este tiempo para la reflexión. ¿Has pensado en buscar un terapeuta? Oh, he estado investigando bastante, dije, mirándola finalmente a los ojos. Es increíble lo que puedes aprender, cuando de verdad profundizas en los patrones de comportamiento. Algo en mi tono de voz la hizo ponerse un poco rígida. ¿Qué clase de investigación? Serví mis huevos en un plato, y me senté en la mesa de la cocina, haciéndole un gesto para que me acompañara. Bueno, he estado leyendo sobre manipulación terapéutica, complejos de víctima, y revisionismo histórico en las relaciones. Material fascinante, la verdad. Su expresión de confianza parpadeó. No entiendo a qué quieres llegar. Claro que sí. Di un bocado a mi desayuno, dejando que el silencio se prolongara. Has estado muy ocupada estos últimos 4 meses, ¿no es así? Construyendo tu caso, elaborando tu narrativa, recolectando evidencias de mi supuesta toxicidad. No sé qué crees que has descubierto, pero... Tu computadora, dije simplemente. Tus borradores de correos electrónicos, tu historial de búsqueda, tus muy creativas reinterpretaciones de nuestras conversaciones reales. El color desapareció de su rostro. Revisaste mis cosas privadas. Ese es exactamente el tipo de comportamiento controlador del que estaba hablando.
Me reí. Me reí de verdad, lo cual pareció impactarla mucho más que cualquier otra cosa que yo hubiera podido hacer. ¿Ves eso de ahí? Ese es el patrón sobre el que he estado aprendiendo. Desviación, evasión de culpa, hacerte la víctima, incluso cuando te atrapan con las manos en la masa. No lo soy. Según tu diario terapéutico, yo exploté en un ataque de rabia, por el incidente del recibo de la luz. ¿Recuerdas eso? Cuando olvidaste pagarlo, y yo solo llamé a la compañía para solucionarlo. Me recosté en mi silla. Tengo curiosidad, ¿en qué realidad ocurrió esa explosión de rabia? Porque parece que me la perdí. Abrió la boca, y luego la cerró, claramente buscando una respuesta desesperada. ¿O qué tal la vez que me volví, financieramente controlador, por sugerir que hiciéramos un presupuesto? ¿O cuando mi estrés por una fecha límite de trabajo se convirtió en la ley del hielo como castigo emocional? Negué con la cabeza. Has estado reescribiendo toda nuestra relación, para ajustarla a cualquier narrativa que tu terapeuta quisiera escuchar. Estás tergiversando todo, dijo ella, con una voz que ahora carecía de convicción. Esos eran mis sentimientos, mis experiencias de esas situaciones. Tus sentimientos, repetí. Correcto. Así que, cuando sientes que estoy siendo controlador, eso significa automáticamente que soy controlador, sin importar lo que haya sucedido en realidad. Los sentimientos son válidos. Los sentimientos son válidos, pero no son hechos. Y tú has estado presentando tus sentimientos como hechos, ante una profesional, que se supone que debe ayudarte a procesar la realidad, no a validar tus fantasías. Se puso de pie abruptamente, caminando de un lado a otro hacia la ventana. Lo estás haciendo de nuevo, invalidando mi experiencia, haciéndome dudar de mis propias percepciones. Esto es luz de gas, gaslighting. No, le dije con calma. Este soy yo, negándome a aceptar la responsabilidad por problemas que no creé. Hay una diferencia. Mi terapeuta me advirtió que reaccionarías de esta manera. Dijo que, al confrontarlos con su comportamiento, las parejas tóxicas siempre le dan la vuelta a las cosas, y se hacen las víctimas. Tu terapeuta, dije, levantándome y caminando hacia ella, ha estado escuchando una versión distorsionada de nuestra relación durante 4 meses. Está basando su opinión profesional en información que ha sido filtrada, por tu necesidad de nunca equivocarte en nada. Eso no es verdad. ¿No lo es? Dime, en todas estas sesiones de terapia, ¿alguna vez has asumido la responsabilidad por algo que haya salido mal entre nosotros? ¿Alguna vez mencionaste tu tendencia a reescribir las conversaciones, para quedar mejor? ¿Tu hábito de dramatizar los desacuerdos menores? ¿Tu patrón de coleccionar agravios, como si fueran tarjetas de intercambio? Se apartó de mí, pero pude ver su reflejo en la ventana. La máscara de confianza se estaba cayendo. ¿Le has contado a tu terapeuta sobre la vez que me gritaste durante 20 minutos, porque sugerí que deberíamos discutir las compras importantes antes de hacerlas? ¿O eso se convirtió en otra historia sobre mi control financiero? Basta, susurró. Has mencionado cómo revisas regularmente mi teléfono, mis correos electrónicos y mis conversaciones con amigos, buscando evidencias de que estoy haciendo algo mal. ¿O eso es solo estar preocupada por la relación? Detente. ¿Qué hay de la forma en que me castigas, con días de frío silencio, cada vez que no estoy de acuerdo contigo en algo? Déjame adivinar. Eso es establecer límites, ¿verdad? Se dio la vuelta de golpe, con lágrimas en los ojos, pero no el tipo de lágrimas que inspiran lástima. Eran lágrimas de enojo, lágrimas de frustración. Las lágrimas de alguien, cuya narrativa cuidadosamente construida, se estaba desmoronando. Estás siendo cruel, dijo. Estoy siendo honesto. Tal vez, por primera vez en meses. Me volví a sentar, completamente en calma. Verás, mientras te tomabas un tiempo para decidir si yo valía la pena, yo también me tomé un tiempo, para decidir si esta relación valía la pena. ¿Y sabes lo que descubrí? Me miró fijamente, esperando. Descubrí que he estado viviendo en una versión de la realidad de una casa de los espejos, donde cada interacción humana normal se distorsiona hasta convertirse en evidencia de mis defectos de carácter. Donde constantemente estoy caminando sobre cáscaras de huevo,
tratando de no desencadenar tu próximo avance terapéutico, sobre mi supuesta toxicidad. Eso no es. He estado tan ocupado defendiéndome, contra acusaciones que no tienen base en la realidad, que olvidé hacer la pregunta importante. ¿Por qué estoy con alguien que necesita que yo sea el villano en su historia? La cocina quedó en silencio, excepto por el sonido de la cafetera terminando su ciclo. Yo también he estado pensando mucho en patrones, continué. ¿Y sabes qué patrón veo? A alguien que está tan aterrorizada de ser responsable de su propia infelicidad, que sacrificaría su matrimonio, con tal de evitar esa responsabilidad. Se hundió en la silla frente a mí, luciendo, de alguna manera, más pequeña. ¿Querías tiempo para evaluar si valía la pena mantenerme en tu vida? Dije en voz baja. Bueno, felicidades. Me has ayudado a darme cuenta de que la persona con la que me casé, la que podía admitir cuando se equivocaba, la que podía tener conversaciones reales en lugar de construir casos legales, esa persona ya no existe. Y no estoy interesado en hacer una audición, para ganar la aprobación de quien sea en lo que te hayas convertido. Su teléfono vibró, con lo que probablemente era un mensaje de apoyo de su hermana, o de su terapeuta. Lo miró de reojo, y luego volvió a mirarme a mí. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Preguntó. Estoy diciendo que tu tiempo ilimitado para pensar comienza ahora. Y mientras piensas, puedes hacerlo en otro lugar. Me miró, como si acabara de hablarle en un idioma extranjero. Así no era como se suponía que debía ir su guión. En su versión, se suponía que yo me derrumbaría bajo el peso de sus percepciones psicológicas, que rogaría por orientación sobre cómo volverme digno de su consideración, tal vez, incluso, que le agradecería la oportunidad de humillarme. ¿Me estás echando? Preguntó, elevando la voz con incredulidad. Estoy facilitando tu necesidad de claridad, la corregí, levantándome y caminando hacia la cafetera. Dijiste que necesitabas tiempo ilimitado, para pensar si valía la pena tenerme cerca. Solo me estoy asegurando de que obtengas exactamente lo que pediste. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. Me serví una taza de café, tomándome mi tiempo. ¿En serio? Porque fuiste bastante específica. Necesitabas tiempo para evaluar nuestra relación. Tiempo para decidir si yo soy compatible con tu salud mental. Tiempo para ver si soy alguien con quien puedes construir un futuro. Me volví para mirarla. Te estoy dando todo el tiempo y el espacio que necesites, para resolver eso. Quise decir que trabajaríamos en esto juntos. Que me demostrarías que estabas comprometido a cambiar. Ah, ya veo la confusión. Me apoyé contra la encimera, completamente relajado. Pensaste que esto era una negociación, donde yo competiría por el privilegio de seguir casado, con alguien que considera que mi existencia es una amenaza para su bienestar. Abrió y cerró la boca, como si estuviera intentando atrapar moscas. Pero esto es lo que pasa con los ultimátums, continué. Solo funcionan si la otra persona está desesperada por evitar las consecuencias. Y honestamente, la idea de que te tomes un tiempo ilimitado, para decidir si yo valgo la pena, suena fantástica, revolucionaria, incluso. No lo dices en serio. Totalmente en serio. De hecho, me pregunto por qué no pensamos en esto antes. Me volví a sentar, gesticulando con entusiasmo. Tienes todo el espacio que necesites, para explorar tus opciones. Profundiza de verdad, en si puedes conseguir a alguien mejor, que este monstruo inductor de ansiedad con el que te casaste. Sin presión, sin límite de tiempo, con total libertad para evaluar el mercado. Me miraba, como si yo hubiera perdido la cabeza. Esto es ridículo. Estamos casados. Resolvemos los problemas juntos. ¿Estamos resolviendo los problemas juntos? Porque desde donde yo estoy, parece que te has pasado 4 meses, construyendo un caso legal en mi contra con una profesional pagada, para luego presentarme un veredicto, disfrazado de una oportunidad de redención. Eso no es. Literalmente me dijiste, que necesitabas pensar si valía la pena conservarme. Esas fueron tus palabras exactas. Saqué mi teléfono. ¿Te gustaría que reprodujera la grabación? Su rostro se puso blanco. Grabaste nuestra conversación. No lo había hecho,
pero su pánico inmediato me dijo todo lo que necesitaba saber, sobre cómo sonaría esa conversación, reproducida objetivamente. Relájate, le dije, guardando el teléfono. Pero tu reacción es interesante. Casi como si supieras exactamente lo manipuladora que fue toda esa actuación. Se desplomó en su silla, perdiendo sus ganas de pelear. No estaba tratando de manipularte. Estaba intentando salvar nuestro matrimonio al amenazar con terminarlo, a menos que yo cambie fundamentalmente quién soy. La interrumpí. Al crear un espacio para que ambos crezcamos. Ambos. Me reí. Claro. Porque has estado haciendo muchísimo crecimiento durante meses de terapia, y lo único que has aprendido, es que todo lo que está mal en tu vida, es culpa mía. Se quedó callada durante un largo momento, mirando fijamente la mesa. Cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. No era la rectitud confiada de antes, sino algo más pequeño, más desesperado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó en voz baja. Quiero que te tomes el tiempo que pediste. Tómatelo de verdad. Ve a quedarte con tu hermana, o con tus padres, o consigue ese apartamento tipo estudio que has estado fijando en tu tablero secreto de Pinterest. Ella se estremeció. Por supuesto, también había encontrado eso. Quiero que experimentes, cómo es la vida sin este terrible esposo inductor de ansiedad, que arruina tu salud mental todos los días. Quiero que te despiertes mañana, y al día siguiente de ese, sin mi presencia tóxica contaminando tu pacífica existencia. ¿Y luego qué? Me encogí de hombros. Luego tendrás tu respuesta, sobre si vale la pena tenerme cerca. Y yo tendré la mía, sobre si quiero que me tengan cerca. Eso la detuvo en seco. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, mientras te tomas un tiempo ilimitado para decidir si cumplo con tus estándares, yo me tomaré un tiempo ilimitado, para decidir si tú cumples con los míos. Parece justo, ¿no crees? Por primera vez en toda esta conversación, parecía genuinamente asustada. Estás hablando de terminar nuestro matrimonio. Estoy hablando de que, ambos obtengamos lo que aparentemente necesitamos. Tú obtienes espacio, para evaluar si puedes conseguir algo mejor, que alguien que te causa ansiedad crónica solo por existir. Y yo obtengo espacio, para evaluar si quiero pasar mi vida con alguien, que necesita que yo sea el villano en su historia de crecimiento personal. Se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro hacia la ventana nuevamente. Así no era como se suponía que iba a pasar esto. ¿Y cómo se supone que debía pasar? Se volvió hacia mí, y por un momento, la máscara se deslizó por completo. Se suponía que debías luchar por nosotros. Se suponía que debías demostrarme, que te importaba lo suficiente como para cambiar. Ahí estaba, el guión real. Ella quería que yo la persiguiera, que suplicara, que demostrara mi devoción, aceptando toda la responsabilidad por su infelicidad, y prometiendo convertirme, en cualquier versión de mí que ella decidiera que era aceptable. ¿Por qué lucharía por alguien, que ya ha decidido que no valgo la pena el esfuerzo? Pregunté en voz baja. Nunca dije que no valieras la pena. Dijiste que necesitabas tiempo, para pensar si valía la pena conservarme. Es lo mismo. Empezó a llorar entonces, pero no con las lágrimas manipuladoras de antes. Estas eran las lágrimas de alguien, que acaba de darse cuenta de que su estrategia, le había salido espectacularmente mal. No quiero perderte, susurró. Entonces, probablemente, no debiste poner nuestro matrimonio a revisión, asignándote a ti misma el papel de juez y jurado. Terminé mi café y me levanté, pasando a su lado hacia las escaleras. ¿A dónde vas? A empacar tus maletas, dije sin darme la vuelta. Tienes una cantidad de tiempo ilimitada para pensar, y quiero asegurarme, de que tengas todo lo necesario para hacerlo correctamente. Esto es una locura. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. Me detuve al pie de las escaleras. Tienes razón. También es tu casa, razón por la cual, no te estoy echando. Estoy facilitando tu viaje terapéutico hacia la claridad. Tu terapeuta debería estar orgullosa. Finalmente estás priorizando tu salud mental, alejándote de la fuente de tu ansiedad. Deja de echarme la terapia en cara. ¿Por qué?
Te ha dado percepciones tan valiosas, como el hecho de que soy la razón de todos tus problemas, y que necesitas espacio para decidir si valgo el daño que aparentemente le cause a tu bienestar. Comencé a subir las escaleras. Solo me estoy asegurando de que logres experimentar plenamente la vida sin esa carga. Una hora después, sus maletas estaban empacadas y listas junto a la puerta principal. Se quedó allí luciendo perdida, como si no pudiera creer lo rápido que su juego de poder se había convertido en un aviso de desalojo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo tengo para resolver esto? Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. Tú dijiste, tiempo ilimitado. Soy un hombre de palabra. Tómate todo el tiempo que necesites. Recogió sus maletas, se detuvo en la puerta, y volvió a mirarme una vez más. ¿Qué pasa si decido que quiero trabajar en esto? ¿Qué pasa si me doy cuenta de que me equivoqué? Entonces, habrás aprendido algo valioso sobre ti misma, le dije. Y yo habré aprendido algo valioso sobre lo que estoy dispuesto a aceptar en una relación. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, y por primera vez en meses, la casa quedó en completo silencio. La primera semana sin ella fue una revelación. Pero no de la forma en que ella probablemente había esperado. No me quedé sentado a solas, dándome cuenta de lo vacía que estaba mi vida, sin sus constantes evaluaciones psicológicas. No, fue exactamente lo opuesto. Fue como si alguien hubiera apagado un ruido, que no me había dado cuenta de que siempre había estado ahí. Me despertaba cuando quería despertarme, no cuando ella decidía que era hora de nuestro control matutino sobre mi estado emocional. Comía lo que quería, sin tener que analizar si mis elecciones de comida reflejaban de alguna forma profundos defectos de carácter. Veía la televisión, sin escuchar comentarios sobre cómo mis hábitos de visualización revelaban mis patrones de evasión. Por primera vez en meses, podía simplemente existir, sin ser analizado. Pero la verdadera revelación llegó cuando empecé a reconectarme con amigos, de los que me había distanciado gradualmente. Resultó que esa no había sido mi elección en lo absoluto. A lo largo del último año, ella había socavado sistemáticamente esas relaciones, con críticas constantes y emergencias prefabricadas, que siempre parecían coincidir con mis planes. Mi amigo me llamó el martes por la noche, sorprendido de saber de mí. Hermano, ¿dónde te habías metido? No te hemos visto en meses. Es complicado, le dije. ¿Todo bien contigo y tu esposa? Parecía bastante tensa, las últimas veces que salimos todos juntos. Hablamos durante una hora, y me di cuenta de lo mucho que había extrañado, el simple hecho de tener conversaciones normales con personas, que no estaban psicoanalizando constantemente mis elecciones de palabras. Mientras tanto, mi teléfono se iluminaba, con mensajes cada vez más frenéticos de ella. La mujer segura de sí misma, que había necesitado tiempo ilimitado para pensar, aparentemente estaba teniendo algunas dudas sobre la parte de ilimitado. Día 3, espero que estés usando este tiempo de manera productiva. Tal vez deberíamos establecer un horario, para ponernos al día. Día 5, he estado pensando en lo que dijiste, y creo que ambos dijimos cosas que no sentíamos. Día 7, esta ley del hielo no está ayudando a nadie. Necesitamos comunicarnos. La ley del hielo. Casi me río con ese. Yo no le estaba aplicando la ley del hielo. Le estaba dando exactamente lo que ella había pedido, espacio para pensar, sin que mi presencia tóxica contaminara su proceso de toma de decisiones. Pero los mensajes seguían llegando. Cada uno más desesperado que el anterior. Yo nunca dije que quería romper. Dije que quería trabajar en las cosas. Estás siendo vengativo y cruel. Mi terapeuta dice que este comportamiento es muy preocupante. Por supuesto, su terapeuta seguía involucrada, probablemente trabajando horas extras, para ayudarla a descifrar cómo recuperar el control de una situación que se le había salido completamente de las manos. El punto de quiebre llegó a las 2 semanas. Yo estaba cenando con mi hermano, cuando ella apareció en el restaurante. Simplemente caminó hasta nuestra mesa, como si fuera la dueña del lugar, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenemos que hablar, anunció, lo suficientemente alto como para que la mitad del restaurante la escuchara. Mi hermano pareció incómodo.
Tal vez yo debería. No, dije con calma. Ella ya se iba. No me voy a ir. No puedes simplemente ignorarme para siempre. No te estoy ignorando. Estoy respetando tu necesidad de espacio, para tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro. Eso no es lo que es esto, y lo sabes. Me puse de pie, y dejé dinero sobre la mesa. Tienes razón. Esto soy yo, descubriendo cómo se ve mi vida, sin alguien que considera que mi existencia es una amenaza para su salud mental. ¿Y sabes qué? Es bastante genial. Estás siendo ridículo. ¿Lo estoy siendo? Porque hace 2 semanas, me dijiste que yo era la fuente de tu ansiedad. Dijiste que necesitabas tiempo, para decidir si valía la pena conservarme. Ahora me estás persiguiendo en los restaurantes, exigiendo atención. Negué con la cabeza. ¿Cuál de las 2 versiones es tu verdadero yo? Miró a su alrededor, dándose cuenta de repente, de que todos nos estaban mirando. ¿Podemos hablar de esto en privado, por favor? Ya hablamos de esto en privado. Dejaste tu posición muy clara. Cambié de opinión. Qué interesante, le dije. ¿Qué cambió? ¿De repente te diste cuenta de que en realidad no soy tóxico? ¿O simplemente te diste cuenta de que tiempo ilimitado significa tiempo ilimitado también para que yo piense? Se apresuró a buscar una respuesta que no la hiciera ver como la jugadora manipuladora que había demostrado ser. Te extraño, dijo finalmente. Extrañas controlarme, la corregí. Hay una diferencia. Después de que mi hermano se fue, ella se deslizó en su silla. Por favor, podemos simplemente ir a casa y hablar de esto como adultos. Estamos hablando de esto como adultos. Tomaste una decisión adulta de someter nuestro matrimonio a juicio. Yo tomé una decisión adulta de dejarte vivir con las consecuencias. Se quedó callada por un momento. Luego su expresión cambió, menos desesperada, más calculadora. Bien, dijo. ¿Quieres jugar a este juego? Mi abogado dice que tengo todo el derecho de regresar a mi propia casa. Ahí estaba. Cuando la manipulación falló, pasó directamente a las amenazas. Tu abogado. Me eché a reír. ¿Has estado fuera durante 2 semanas, y ya tienes un abogado? Ese es un pensamiento bastante rápido, para alguien que solo necesitaba espacio para trabajar en nuestra relación. Su rostro se enrojeció. Acababa de revelar que todo este tiempo para pensar lo había gastado consultando a abogados de divorcio, no reflexionando sobre nuestro matrimonio. ¿Sabes qué es fascinante? Dije, poniéndome de pie. Hace 2 semanas, eras la esposa preocupada, intentando salvar nuestro matrimonio. Ahora estás amenazando con acciones legales. ¿Qué papel planeas interpretar a continuación? Comencé a caminar hacia la salida, y luego me volví. Tienes toda la razón en una cosa. También es tu casa. Regresa cuando quieras. Solo recuerda que el tiempo ilimitado funciona en ambas direcciones. Y mi tiempo para pensar, recién acaba de comenzar. Regresó 3 días después, con llave en mano, esperando entrar a una casa donde un hombre destrozado esperaba para negociar su camino de regreso a su favor. En lugar de eso, me encontró en la sala de estar leyendo un libro, en completa paz. Tenemos que tener una conversación seria, anunció, bajando sus maletas como si fuera a mudarse de regreso permanentemente. Levanté la vista de mi libro, marqué la página, y lo dejé a un lado. Absolutamente. ¿Cómo te fue pensando? Parpadeó, claramente descolocada por mi actitud calmada. A mí pensando. El tiempo ilimitado que necesitabas, para decidir si valía la pena conservarme. Tengo curiosidad de saber a qué conclusiones llegaste. Llegué a la conclusión de que ambos cometimos errores, y que debemos trabajar juntos, para reconstruir nuestra relación. Asentí pensativamente. Interesante. Entonces, después de toda esa reflexión, tu gran descubrimiento es que ambos cometimos errores. Sí. Y estoy dispuesta a perdonarte, por la forma en que manejaste esta situación, si estás dispuesto a reconocer tu parte en nuestros problemas. Casi me río. Casi.
qué generosa eres. Hablo en serio. Mi terapeuta dice que la sanación requiere que ambas parejas asuman su responsabilidad. Tu terapeuta, repetí, la misma que te ayudó a concluir que yo era la fuente de tu ansiedad. Ella me ha ayudado a entender que las relaciones son complejas y que buscar culpables no es productivo. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré hacia nuestra tranquila calle. ¿Sabes qué es lo divertido de toda esta situación? ¿Qué? Pasaste semanas construyendo un caso en mi contra, te convenciste de que yo era tóxico, pusiste nuestro matrimonio a juicio, y exigiste que cambiara todo en mí, para ganarme tu aprobación. Me volví para mirarla. Pero nunca hiciste la pregunta más importante. ¿Qué pregunta? Si yo quería seguir casado, con alguien que necesitaba que yo fuera el villano de su historia. Su expresión de confianza vaciló. Eso no. Yo nunca te convertí en un villano. ¿No lo hiciste? 4 meses de reescribir nuestra historia, coleccionar evidencia de mi supuesta toxicidad, y presentar ultimátums disfrazados como oportunidades de crecimiento. Negué con la cabeza. Convertiste nuestro matrimonio en un tribunal, donde eras juez, jurado, y fiscal al mismo tiempo. Yo estaba intentando mejorar nuestra relación. No, estabas intentando evitar asumir la responsabilidad, por tu propia infelicidad. Es mucho más fácil culparme a mí, que hacer una verdadera introspección. Se sentó pesadamente, luciendo más pequeña que cuando había entrado. Entonces, ¿qué estás diciendo? Me senté frente a ella, con mi decisión ya tomada. Estoy diciendo que tuviste tiempo ilimitado para decidir si yo valía la pena. Bueno, yo usé ese mismo tiempo para decidir si tú valías la pena. El silencio se prolongó entre nosotros. Y susurró. Y he llegado a mi veredicto. Me incliné hacia adelante, con voz calmada, pero definitiva. No quiero estar casado con alguien que me ve como un problema a resolver, en lugar de como una pareja a la que amar. Así no es como yo te veo. Ah, no. Porque durante 4 meses, cada interacción que tuvimos, fue filtrada a través de tu interpretación terapéutica de mis supuestos defectos de carácter. Cada conversación se convirtió en evidencia para tu caso legal, sobre por qué yo necesitaba cambiar. Empezó a llorar. Pero estas no eran las lágrimas manipuladoras de antes. Estas eran las lágrimas de alguien que finalmente entendía que las acciones tienen consecuencias. Puedo cambiar, dijo desesperadamente. Puedo dejar de ir con esa terapeuta. Podemos empezar de cero. ¿Puede? ¿Puedes qué? Fingir que no pasaste meses destruyendo sistemáticamente nuestra relación, mientras te convencías de que la estabas salvando. La gente comete errores. Esto no fue un error. Esta fue una campaña calculada, para reescribir todo nuestro matrimonio, de forma que nada fuera nunca tu culpa. Me levanté de nuevo, sintiéndome extrañamente ligero. Y la parte más aterradora, es que casi me convences. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que por un tiempo, realmente comencé a preguntarme si tenías razón. Si de verdad yo era esta presencia tóxica arruinando tu vida. Eres muy buena en lo que haces. Me miró, con algo parecido a la esperanza en sus ojos. Entonces, ¿entiendes por qué sentí que necesitaba ayuda? Entiendo que sentiste que necesitabas validación para una historia que ya habías decidido contar, y encontraste a una profesional, dispuesta a darte esa validación, a cambio de dinero. La esperanza murió en sus ojos. La persona con la que me casé, habría hablado directamente conmigo sobre los problemas, en lugar de construir un expediente secreto. Habría asumido la responsabilidad de su propia felicidad, en lugar de hacerme responsable a mí. Habría luchado por nuestro matrimonio, en lugar de someterlo a juicio. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Te deseo lo mejor encontrando a alguien, cuya existencia no amenace tu salud mental. Alguien que esté agradecido por la oportunidad de audicionar para ganar tu aprobación. Se levantó lentamente, mientras finalmente comprendía lo que pasaba. ¿De verdad estás terminando esto? No, la corregí. Tú terminaste esto hace 4 meses, cuando decidiste que yo era el enemigo. Solo estoy reconociendo la realidad.
recogió sus maletas, se detuvo en la puerta, y miró hacia atrás una vez más. ¿Qué pasa si me equivoqué en todo? Sonreí, pero ahora había tristeza en mi sonrisa. Entonces habrás aprendido algo valioso para tu próxima relación, y yo también. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Me quedé allí por un momento, escuchando la tranquilidad de la casa, luego, recogí mi libro y continué leyendo. Por primera vez en meses, no tenía que analizar mi propio comportamiento, ni caminar sobre cáscaras de huevo, ni defender mi derecho a existir, sin ser etiquetado como tóxico. Finalmente era libre, de simplemente ser yo mismo. Y yo mismo, resulté ser una compañía bastante genial. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.